Iglesia Valle de Bendición Cruzada Cristiana. Estas son algunas recomendaciones para la transmisión del servicio. Prepara con anticipación el lugar y equipo necesario para ver la transmisión. Invita a tu familia y amigos a conectarse. Conéctate a tiempo a la hora señalada. Ten a mano tu Biblia, además cuaderno y lapicero para hacer apuntes. Durante la transmisión, conéctate con Dios orando y adorando. Haznos saber que estás conectado dando me gusta y dejando un comentario con tu nombre o el de tu familia. Al terminar, no olvides compartir la transmisión. Sé fiel con Dios, Él ha sido fiel contigo. Quiero levantar
Señor. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Vamos juntos a exaltar el nombre del Señor en este día. Vamos a proclamar que Él es quien pelea por nosotros. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas,
mis batallas, así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Hoy te invitamos a declarar que en nuestras batallas, que en toda guerra que pueda ser librada en nuestra contra, Dios nos da la victoria. Y aunque veamos un ejército acampando a nuestro alrededor, Dios nos da la victoria. Aunque veo que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es, Señor. Tú eres el que pelea por nosotros y hoy podemos declararlo. Hoy podemos proclamar nuestra victoria. Y mi victoria está en Jesús. 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 Bendiciones, iglesia, contentos con poder adorar, exaltar el nombre de Jesús. Siempre que lo podemos hacer en comunidad, Dios se goza y que usted lo puede hacer en su casa, con su familia. Es un tiempo único de calidad donde podemos exaltarle a Él porque merece la gloria y merece la honra. Hoy queremos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Realmente el manual, su palabra, es nuestra guía de conducta, es nuestra inspiración, es donde está la revelación más segura y vamos a seguir aprendiendo de ella en esta mañana. Venimos hablando durante toda la semana con una palabra rema que Dios puso en mi corazón y es enfoque. Dios ha ido colocando eso muy fuerte en nuestro espíritu sobre hablar al enfoque y recuperar o estar enfocado en el plan eterno de Dios. Así que en este momento quiero que usted vaya conmigo allá al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 16. Y vamos a estar allí planteando esa palabra porque de ahí va a salir algo poderoso en esta mañana. Hechos capítulo 13,
versículo 16. Usted lo tiene ahí en su casa, listo, en su celular, en su computadora. Y vamos a la palabra en este momento. Hechos capítulo 13, versículo 16, dice la palabra del Señor. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Padre, yo te doy la gloria en esta mañana, Señor. Todo lo que respire te alabe en este momento. Yo te pido que esta palabra corra como ríos de agua viva en el corazón de cada persona y de cada familia, y sea llegada y sea una palabra que transforme, una palabra que vivifique a cada persona que está a esta hora conectado y los que luego van a estar viendo esta transmisión. Gracias, Señor, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y va a llegar y va a penetrar y va a hacer la obra poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, iglesia. Vamos, anota allí el título de la enseñanza el día de hoy. Enfócate en el propósito de Dios para tu vida. Enfócate en el propósito de Dios para tu vida. Y es interesante lo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 13, versículo 16. Y déjame darte el contexto de lo que se está aquí escribiendo y hablando. Escribe el apóstol Lucas, está hablando en el libro de los Hechos. Y recuerda que viene el primer viaje misionero que va a iniciar Pablo. Está en Antioquía y va a iniciar, y cuando estando en Antioquía, él llega a una sinagoga. Se sienta allí y le dan la palabra y le dicen: ¿qué palabra tienes tú para darnos a nosotros? Y él comienza a hacer un recorrido ahí en el capítulo 13, versículo 13 en adelante, y comienza a hacer un recorrido de cómo Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto a toda Israel. Y comienza a hablar y a narrar todo, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, lo llevó por el desierto, lo liberó de 7 naciones que estaban en contra de Israel, lo llevó pasando por Saúl, llega a hablar de Juan el Bautista y hasta llegar a Jesucristo. Es lo que está narrando allí Pablo en su primer viaje misionero. Hasta llegar a este versículo 36. Es bien interesante que está diciendo, al final dice que durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David, él vio corrupción como cualquier mortal, como cualquier hombre, como ser humano. Usted y yo vemos corrupción al momento de partir, pero Jesucristo no vio corrupción. Dice el versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pero quiero que hoy miremos algo bien poderoso aquí, de enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque hay muchos que no están entendiendo cuál es el propósito, y hay otros que han confundido su quehacer diario, sus habilidades, sus talentos, sus dones, sus fuerzas que tienen con el propósito. Y hoy vamos a aprender qué es el propósito, pero también va a tener claro qué no es el propósito. De una manera contundente, Dios nos va a llevar a través de la palabra, que cuando entendemos el propósito de Dios, hay un plan seguro y tú vas a tener prioridades en el comportamiento diario de tu vida. Quiero leerlo ahora en una traducción diferente, la versión de las Américas. El mismo capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 36, versión las Américas. Mira cómo dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Quiero que abordemos 3 palabras claves que vemos aquí en este texto. Porque David, después, primera palabra, de haber servido el propósito de Dios, segunda palabra, propósito, en su propia generación, tercera palabra, después, propósito y generación. Quiero que marquemos esas 3 palabras donde vamos a ver algo bien interesante en las Escrituras. Y es lo que hoy quiero que llevemos y tú puedas entender conmigo a la luz de la palabra. Enfócate en el propósito de Dios para tu vida. Así que algo bien interesante que quiero preguntarles en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Tú tienes claro cuál es el propósito de Dios? ¿Tú has podido entender y enfocarte cuál es la razón de tu existencia en esta tierra? Y quiero que miremos algo bien lindo en estos pasajes. David, viene hablando de David, que David pudo cumplir, dice, después de esto David cumplió el propósito de Dios. ¿Y sabe lo que dice allí? Dice que el propósito de Dios lo cumplió
en su generación, no después de su generación, ni antes de su generación. Y Dios nos está hablando que tú y yo tenemos un gran propósito del cielo en esta tierra para cumplirlo en esta generación. El plan de Dios es que tú lo cumplas en esta generación, porque tenemos un Dios que cumple principios y en los tiempos específicos. Dios comenzó a trabajar en Jesús a los 30 años a cumplir el ministerio. Después de 30 años, ¿por qué no antes si Él tenía el poder para hacerlo? Pero Dios tiene marcado tiempos específicos, lugares, temporadas específicas. ¿Por qué tomó a María, una mujer joven, en el cual depositó allí a Jesús? Son tiempos únicos que Dios hace, donde Dios toma para desarrollar el plan de Él en esta tierra. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 recuerda lo que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo señalado de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Hay un tiempo señalado para nuestra familia para desarrollar el propósito de Dios en estas temporadas. Hay un tiempo definido y Dios tiene claro cuándo, dónde y con quién lo va a hacer. Pero cuando no entendemos propósito, nos volamos los tiempos, nos pasamos los tiempos o nos atrasamos en los tiempos. Y miremos la vida de Moisés. Moisés creo que tenía claro el plan de Dios para él, que era rescatar a Israel de Egipto. Pero Moisés se adelantó 40 años en el plan de Dios. Se adelantó, lo hizo fuera del tiempo de Dios. Recuerda que él mata a un egipcio por ver que está golpeando a un hebreo. Hizo su propia fuerza, sacó su conclusión y accionó fuera del tiempo de Dios. Y tenemos que tener claro esto, iglesia amada. Dios tiene un propósito con Moisés. Dios iba a usar a Moisés. Dios tenía claro cómo iba a actuar a través de Moisés. Y Moisés actuó fuera del tiempo de Dios para lo que él tenía. Tenemos que comenzar a entender. Dice allí, después de esto, hay un tiempo que Dios quiere trabajar con nosotros. Y tú y yo tenemos que entender es el propósito. Dios realizó el propósito a través de Moisés, con Moisés, pero ojo, fuera del tiempo de Moisés. Después de 40 años está en el desierto y lo vuelve a traer a la tierra de Egipto. Ese era el plan de Dios, el propósito de Dios que quería desarrollar en Moisés. Pero cuando nos adelantamos a los tiempos que Dios no tiene estipulado para nosotros, podemos fracasar de manera contundente. O aún, si hacemos las cosas fuera del tiempo, cuando no percibimos el tiempo de Dios, también fracasamos. Y podemos sufrir mucho. Y aún la gente que está a nuestro alrededor puede sufrir. Así que yo hoy en esta mañana oro al cielo para que tú y yo vamos a entender esta mañana cuál es el propósito de Dios para nosotros. De tal manera que teniendo el propósito de Dios para nosotros, no podamos fracasar en el propósito de Dios. Pueden haber problemas, pueden haber circunstancias adversas, pero tendremos claro el plan de Dios para ejecutarlo en este tiempo. Eso fue lo que comenzó a desarrollar Dios allí en Moisés. Te lo voy a poner de una manera mucho más clara. Mira el siguiente ejemplo. Una mujer de 26 años, ya casada, organizada, le llega a sus padres con una gran noticia y le dice: papá, estoy embarazada. Esta noticia de gran alegría y gozo para los padres. Se alegran por la noticia de su hija. Pero los mismos padres, ahora llega la hermana de esta mujer de 26, una niña de 16 años. Esta niña de 16 le dice: papá, mamá, salí embarazada. Los mismos padres, la misma cultura, el mismo contexto, una misma noticia, pero ahora esta noticia trae desconsuelo y tristeza. No están entendiendo qué está pasando. ¿Qué hizo la diferencia si estaban en las mismas personas? Tiempo. Hubo una persona que actuó antes de tiempo. Fuera del tiempo causó dolor y tristeza. Si me hago entender, cuando tú actúas fuera del tiempo de Dios, van a venir traumas. Van a venir cosas muy dolorosas. Esta chica en este ejemplo estaba desarrollando fuera del tiempo de Dios una vida que no tenía que desarrollar todavía. Entonces la palabra está diciendo allí en Hechos capítulo 13 versículo 36. En aquel tiempo, después de esto, tenemos que entender
lo que Dios quiere hacer. Pero la única manera para nosotros disfrutar este tiempo es conociendo el propósito de Dios para nuestra vida. Mira, cuando no entendemos el plan de Dios para nosotros nos las pasamos registrando la historia. Usted escucha noticias nacionales, internacionales, habla con personas, amigos, y le dan noticias, esto está malo, esto está difícil, y no entendemos. Siempre estamos narrando una historia, estamos registrando una historia, pero ¿por qué? La registramos simplemente del dolor, pero nunca del propósito. Pero cuando hay propósito, Dios cambia las cosas. ¿Por qué? Porque tú no estás en esta tierra para narrar simplemente un hecho, para dar una historia. Tú estás para que Dios tuviese a transformar tu vida. Hay un propósito en tu vida de tal manera que se cambien historias y circunstancias a través del propósito que Dios tiene con tu vida. Cuando estamos entendiendo esto, iglesia, vamos a tener claro que usted no va a ir a la creación en un problema, usted va a ir al Creador cuando hay ese problema. ¿Cuándo vamos al Creador? Cuando yo entiendo propósito. ¿Cuándo voy a la creación? Cuando no entiendo propósito. Cuando no entiendo propósito, yo voy a las fuentes humanas, voy a las experiencias, voy a las vivencias que he tenido pensando que siempre voy a tener un resultado igual de bueno. No, eso no te garantiza. Cuando hay un propósito de Dios en mí, yo voy al Creador. Aunque hayan circunstancias duras, yo voy al Creador, al autor y consumador de la fe. De tal manera que Él me va a ayudar a desarrollar las cosas aquí en la tierra. Tenemos que entender el propósito, iglesia del Señor. Una vida sin propósito es una vida sin gozo, sin alegría. Es una vida que no va a tener un norte, aunque tú puedas tener muchas cosas en tu vida. Sin propósito, sin entender el propósito, podemos ir al fracaso. Entonces dice otra vez, porque David, después de haber servido al Señor, al propósito de Dios en su propia generación. Ahora, cuando tú te enfocas en el propósito de Dios para tu vida, es vital para que tú puedas disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Lastimosamente la gente está confundiendo y está mezclando y cree que el que tener éxito en algo es el propósito de Dios. O por tener una estabilidad económica cree que es el propósito de Dios. Eso no es el propósito de Dios. O por hacer buenos negocios y le da buenos resultados, creen que es el propósito de Dios. Eso no es propósito de Dios. Yo quiero que lo digan, no es propósito de Dios. Hay algo superior a eso y es el plan de Dios que tú puedas entenderlo para ejecutar aquí en la tierra. Cuando tú no entiendes y cuando tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, Satanás te va a ofrecer un propósito. Él te va a ofrecer algo. Y mira que en Mateo capítulo 4, recuerda que Jesús va al desierto guiado por el Espíritu y se mete en 40 días de ayuno y oración. ¿Qué vivió ahí el Señor? Satanás le propone un propósito. Satanás le muestra un propósito. Mateo capítulo 4, versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, le está mostrando un propósito. Le está mostrando algo diferente al plan redentor que Dios le había dado. Le está mostrando algo. Mira, si el enemigo se atrevió a darle o a mostrarle un propósito, a proponerle un propósito a Jesucristo, ¿tú crees que no te va a ofrecer cosas a ti? Te va a plantear cosas para ver si tú las tomas y así se pierde el plan que Dios tiene contigo, o al menos se desvirtúe por momento o se atrase por momento. El enemigo siempre está pendiente de ponerlo. Y mira la respuesta que le da Jesús en el versículo 10 del capítulo 4 de Mateo. Y le dijo, todo es, y mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tenemos un propósito de Dios en nosotros, claro, lo estamos entendiendo, tenemos las respuestas contundentes a los ataques de Satanás. Cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú sabes cómo actuar en el momento adecuado, con las personas adecuadas, en las circunstancias que se debe actuar. Cuando tienes el propósito de Dios en tu vida, tú sabes cómo vas a hablar. Iglesia, entender propósito me va a ayudar. Me va a ayudar a salir adelante. Mira, el enemigo puede darnos propósito, pero eso es temporal. Mientras que el propósito de Dios es eterno.
Mira, el propósito del enemigo son engañosos, pero los propósitos de Dios son veraces. El propósito del enemigo están llenos de vergüenza al final, pero el propósito de Dios están llenos de su gloria. Mi pregunta es, ¿cómo quieres terminar tú al fin de tus días? ¿Lleno del propósito, lleno de su gloria, o con temores y vergüenza? ¿Cómo quieres terminar tú? Estamos entendiendo el propósito. El salmista dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién es el que lo va a cumplir? Dios. No son las capacidades o tu inteligencia. Eso va a ser un vehículo para ayudarte a cumplir el plan de Dios. Pero el quien te va a ayudar al propósito es el mismo Dios. Él cumplirá su propósito en ti. En quien Dios marcó con un gran propósito, no será detenido por un proceso. Porque todo propósito que Dios nos ha dado, vendrán con ellos procesos, pero eso no lo detiene. Porque tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ahora, es bueno entender el propósito de Dios, es lo principal. Pero también quiero que tú reconozcas que no es propósito, para que tengas claro las cosas. Que no es propósito, no es actividad, no es activismo, no es ruido, no es ejercicios continuos, no es estar de funcionamiento en una cosa y en otra cosa. Eso no es propósito. De estar accionando en una y otra, eso no es propósito. Si fuese propósito, las personas del mundo que hacen conciertos, eso fuera propósito, porque llenan estadios, llenan coliseos, hacen conciertos, la gente llora, la gente se tira en el piso, la gente está emocionada, está almática, pero eso no es propósito. Iglesia, tenemos que tener qué propósito. Si fuese así, hay una nación muy poderosa que ha crecido en la economía, se ha estabilizado la economía. Son gente que van creciendo en la tecnología, tienen unas estabilidades y aceleramiento en la ciencia. Sin embargo, dicen las estadísticas que hay, mira cómo tienen 92 suicidios cada 24 horas. Y estamos hablando del país de Japón. Si todo lo que hacen, el crecimiento que han tenido fuera a propósito, ¿por qué sucede esto? ¿Y sabes qué está pasando? Que la gente no está entendiendo y no está teniendo sentido de vida. No tiene el propósito claro de Dios. Por ende, van al suicidio. Por eso buscan esa manera de salir de la vida. Así que no se trata del ruido, ni de cuánto tienes económicamente, ni de las posiciones que puedas adquirir. No se trata de eso. Eso no es tener propósito. Si tú quieres tener propósito, entender propósito, tú tienes que unirte a la fuente del dador de la vida, Dios. Tú tienes que estar conectado con Dios para entender propósito. Tú tienes que estar conectado con la fuente del Espíritu Santo para entender propósito. Porque una vez que yo me conecto con Él, yo voy caminando en medio de los procesos, pero sé que hay un propósito de Dios para mi vida. Y ese proceso no va a detener lo que Dios tiene conmigo. Pero cuando tú te desenfocas del propósito, pierdes de vista lo que Dios ha dado para ti. Miremos a Salomón, Primera de Reyes. Dios le habla 3 veces a Salomón. En Primera de Reyes capítulo 3, capítulo 9 y capítulo 11. Pero en el capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 5, Dios le hace una pregunta hermosa a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te daré. Y Salomón tiene una respuesta que toca el corazón del Señor. Mira el versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Reyes, le dice el versículo 9, la respuesta de Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mira la respuesta de Salomón. Salomón estaba entendiendo el plan de Dios en ese momento. Y Dios se regocija, porque Salomón podía pedir riquezas y poder. Todo lo que quisiera lo hubiese tenido, porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y este hombre en ese momento entendió el plan y pidió un corazón entendido para saber discernir, para saber actuar. Pero vemos después a este mismo Salomón que pidió un corazón entendido. Vemos a un Dios que le habló: pídeme lo que quiera. Ahora en el capítulo 11 de esa Primera de Reyes, capítulo 11, mira lo que el Señor le habla a Salomón. Mira cuando nos desenfocamos del propósito. Capítulo 11, versículo 9 dice:
Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ya le había hablado Dios, y mira, Dios cómo le está hablando a él. Su corazón se había apartado. Dios se enoja con Salomón. Mira, cuando tú y yo pierdes de vista el propósito de Dios, cuando tú te desenfocas del propósito de Dios, eso contrista al Espíritu Santo. Eso toca el corazón de Dios de una manera que se entristece, porque te está desenfocando de lo que Él tiene contigo. Hay un plan contigo. Por eso yo tengo que entender el propósito. Pero pastor, dígame cuál es entonces el propósito de Dios para mí. Espérate, ya vamos allá. Espera todavía, dame unos minuticos más para que lo puedas entender. Y luego que Salomón pasa una vida y al final de sus años, él dice en Eclesiastés 12:8: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Estás entendiendo el propósito entonces? ¿Y qué es propósito? Propósito es la intención original para lo cual algo ha sido creado o tú fuiste creado. Te lo voy a repetir. La intención es la intención original para lo cual algo ha sido creado o tú fuiste creado. Es la razón de la existencia de algo o para alguien. Tú has sido creado para algo. Tú has sido creado porque hay un gran propósito de Dios para tu vida. Salomón luego termina entendiendo eso al final de sus días. Hay algo por lo cual Dios te ha creado a ti. Dios tiene algo precioso contigo. Pero yo quiero que tú esta mañana, de parte de Dios, entiendas cuál es el propósito que Él tiene para ti. Hay gente que se jacta de las cosas que Él logra, pero no es propósito. Hay gente que se jacta de lo supuestamente el éxito que ha llegado, pero eso no es propósito. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, de parte de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ve a Jeremías capítulo 9 versículo 24. Jeremías 9, 24. Ahí encontramos el propósito de Dios para nosotros. Y lo vas a entender hoy. Y a partir de hoy tu vida será cambiada. Tendrás una nueva mentalidad para vivir esta tierra. Jeremías 9, 24 dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Mira cómo le está diciendo, te lo voy a repetir. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy Señor, que actúe en la tierra con amor y con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí: conocer y entender a Dios, amar a Dios. Conocer y entender a Dios es amar a Dios. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Que el constructor no se gloríe en las cosas que construye. Que el pintor no se gloríe en los cuadros que pinta. Que el médico no se gloríe en el diagnóstico que ha de lograr hacer. Que el deportista no se gloríe de las habilidades que tiene. Si has de gloriarte en algo, es de que conoces, entiendes y amas a Dios. En eso hay que gloriarse. Mira, cuando tú amas las cosas que tienes, cuando tú amas más aún tu familia, cuando tú amas los logros que alcanzas más que a Dios, te desenfocas del propósito que Dios tiene contigo. Porque el propósito de Dios es más grande que lo que tú tienes en casa y puedes adquirir. Sabiendo que eso que tienes es bueno, pero Dios es superior a eso. Y cuando tú te enfocas en conocer y entender el propósito de Dios para tu vida, lo demás va a llegar por añadidura. Y vas a disfrutar tanto las cosas que tienes en casa. No te vas a frustrar por lo que no logras en esos momentos, porque sabes que hay un Dios que tiene un propósito contigo, que está en las buenas y en las malas. Hay que entender el propósito. Así que el propósito principal es glorificar a Dios. Te pregunto, en la semana que ha pasado, lo que tú has desarrollado durante la semana, las acciones que hiciste, ¿le dieron la gloria a Dios? Te pregunto. Mira, todo lo que hacemos debe darle la gloria al Señor. De vender un vehículo, de comprar cierto artículo, de cualquier cosa que hagas en el estudio, debe darle la gloria al Señor. Todo. Y ahí comienzas tú a entender el propósito que Dios tiene contigo. Dale la gloria a Dios en todo. Pastor, le una gran pregunta que me puedes hacer. ¿Cómo sé que le estoy dando la gloria al Señor? Es una pregunta que me puedes hacer.
¿Cómo sé? ¿Cómo estoy entendiendo que lo que hago le da la gloria al Señor? Te lo voy a decir. Si tú estás dispuesto a ajustar tu expectativa de la vida y darle paso a lo que Dios quiere hacer a través de ti, entonces comienzas a darle la gloria a Dios. Si estás dispuesto a dejar los placeres de este mundo por abrazar la voluntad de Dios, le estás dando la gloria a papá. Si tú puedes decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y puedas comenzar a vivir esos textos, esa palabra, estás dándole la gloria al Señor, porque estás entendiendo que no se trata de ti, se trata de Dios. Ese es el propósito de Dios, que le conozcamos a Él, que le entendamos a Él. Las otras cosas, mira, yo ser predicador o pastor no es el propósito de Dios para mi vida. Esto se convierte en un vehículo para yo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Así que tenemos que entender todo esto. Ahora, cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, tú comienzas a priorizar cosas. Tú sabes y tú vas a entender qué es lo que tienes que priorizar en tu vida. Pastor, explíqueme eso. Pero Jesucristo entendió cuál era el propósito de Dios para él. Por ende, Jesús oraba continuamente. Por eso Jesús siempre estaba orando. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando entiendes propósito, tú priorizas cosas. Y no vas a estar pensando qué debo hacer primero. Tú sabes lo que tienes que hacer primero. Orar, buscar la presencia de Dios primero. Cada cosa que vayas a actuar, cada plan, cada proyecto que tengas por ejecutar, primero vas a ir a decirle, consultarle al Creador para ser efectivo en la creación. Propósito de Dios. Propósitos de Dios. Mira, cuando entendemos propósito, sabemos el tiempo, los momentos o con quién movernos. Y no te vas a amargar tanto. Mira, acuérdate en Juan capítulo 5. Está un paralítico allí en el estanque de Betesda. Hacía 38 años, recuerda que estaba allí. Y dice la escritura que una vez el ángel movía el agua en ese estanque, el que primero entraba era sanado. Te pregunto, ¿cuántas personas crees que pueden estar allí? Muchísimas esperando el momento. Y había un paralítico hace 38 años allí. Pero ¿a quién fue Jesucristo? Siendo poderoso, teniendo toda autoridad para sanar a todos los que Él quisiera, sanó a uno solo, en un lugar específico, un momento específico, con una persona específica. ¿Por qué? Porque hay un propósito específico en ese momento para ese paralítico. ¿Qué me enseña eso? Que cuando yo entiendo propósito, no me amargo con aquel que Dios está usando o está dándole una sanidad. Más bien yo me alegro con los que se alegran. Yo disfruto con los que Dios está bendiciendo. No me amargo con lo que está Dios haciendo con otros, sino que yo voy a disfrutar la vida porque entiendo un propósito que es amar, entender y conocer a Dios. De tal manera que las habilidades que tengo, Dios las va perfeccionando para ejecutar el propósito de Él en esta tierra. Él lo quiso con ese paralítico. ¿Por qué no los demás? Dios tiene un plan único. Y tú y yo tenemos que pasar a esa dimensión. Entender el propósito de Dios para nuestra vida nos va a ayudar a ser personas llenas de gozo y alegría en esta tierra. Vamos a estar menos frustrados y más gozosos. Tú te vas a gozar cuando aquel está recibiendo algo que tú no recibiste. Tú te vas a alegrar cuando aquel recibió alguna cosa que tú estabas esperando y no ha llegado para ti, pero llegó a otro. Tú te gozas porque tú estás entendiendo que es de amar y de entender a Dios. Pastor, pero entonces yo soy mecánico, yo soy ingeniero, soy arquitecto, yo soy médico, yo soy un vendedor de plátanos con una carretilla, yo soy un ebanista, yo soy un zapatero. Ese no es tu propósito. Tu propósito es amar a Dios, entender a Dios, de tal manera que cuando tú entiendes eso, de amarlo y conocerlo, tu arte se convierte en un vehículo para que sea efectivo en el propósito, para tú poder desarrollarlo. Yo no soy, ser pastor o maestro no es mi propósito, eso me está ayudando para ser efectivo, pero no es mi propósito. Quiero terminar con lo siguiente. El propósito de Dios en mi vida es que yo conozca, entienda y ame a Dios para ser un agente de cambio en las vidas de cada uno de ustedes que Dios ha puesto para pastorear. ¿Cuándo? En esta generación. El propósito de Dios para ti entonces es que tú ames, conozcas a Dios, pero que tú puedas ser efectivo
en esta generación, no en la anterior, no en la que viene, es en esta. Así que estás entendiendo el propósito de Dios para ti. Conócelo, entiéndelo, búscalo. El resto, Dios va a comenzar a hacer una obra maravillosa a través de ti. Pero una vez tú entiendas este propósito y tú lo atesores y tú puedes decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora está viviendo Cristo en ti. De tal manera que todo lo que tú sabes hacer y desarrollar como talentos, habilidades, dones, destrezas, van a estar ahora en las manos de Dios para ser efectivos en esta tierra. ¿De qué te vale ser tan inteligente y tener tanto conocimiento en esta tierra, pero sin el propósito de Dios nada haces? Yo te invito en esta hora para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos entendiendo cuál es el propósito tuyo para nosotros. Y cada uno de los que están conectados allí, tú estás llevando al entendimiento que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que te entendamos, que te conozcamos, Dios. De tal manera que tú vas a utilizar lo que sabemos hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno que está allí conectado. Y el propósito de Dios se hace fuerte en tu corazón. Que a partir de hoy cambia tus esquemas mentales y estás entendiendo que hay un plan, un propósito de Dios contigo. Y que tú no vas a vivir más frustrado, sino que te vas a disfrutar esta tierra. Porque entendiste cuál es el propósito y vas a ser efectivo en el plan que Dios tiene contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, no dependes en esta hora. Tú no dependes de habilidades, ni dependes de sufrimiento, dependes del propósito de Dios. Una vez lo entiendas, tu vida ha sido transformada. En el nombre de Jesús. Iglesia, bendiciones. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde, seguimos intercediendo. Y el miércoles a las 6:30 en nuestro servicio de fe y poder. No te muevas de allí, seguimos con Timothy Kids. Bendiciones. Bueno, mis niños, seguimos en esta transmisión especial. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a disfrutar porque esto es una fiesta. Dando vueltas a
niños hermosos, muy buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a este momento súper especial y divertido en donde podemos aprender de la palabra de Dios y compartir juntos. Así que en este momento vamos a orar y poner este tiempo en manos de Papito Dios. Posición para orar. Señor, te damos gracias, tú nos bendices cada día más. Gracias por los papitos y mamitas, por lo que nos están viendo en esta transmisión. Gracias porque tú nos cuidas por este día tan lindo, Señor. Gracias porque tú nos bendices cada día más, Señor. Tú nos das comida rica, Señor. Tú nos bendices a los papitos y a las mamitas. Y tú lo guardas, Señor. Siga así guardando todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao. En este mes, mis niños, estamos trabajando un tema súper interesante llamado enfoque. Y en las clases anteriores aprendíamos acerca de dos personajes súper interesantes. A ver, díganme, ¿cuáles eran esos personajes? Coméntenme ahí abajito cuáles eran. ¿Cuáles eran esos personajes? En la primera clase aprendíamos de Daniel y en la segunda clase aprendimos de Abraham. Y el día de hoy, mis niños, vamos a aprender acerca de otro personaje que se enfocó y tenía siempre la mira en Dios. Ese personaje, mis niños, es José. Y la historia que les contaré la podemos encontrar en Génesis capítulo 37. José era un joven que amó a Dios con todo su corazón, así como ustedes y como yo. José tenía a su padre, tenía a su madre y también tenía 10 hermanos mayores. Pero mírenle la cara de sus hermanos, estaban muy enojados. ¿Y ustedes saben por qué? Ahora yo les voy a contar por qué. José era el hijo que Israel más amaba porque le había nacido cuando él estaba bastante mayor. Un día Israel le regaló a José una túnica de muchos colores, miren, una túnica hermosa. Y los hermanos de José sentían muchos celos hacia él. Un día José vino muy contento a contarle a sus hermanos: he tenido un sueño. Y les dijo: soñé que estábamos en el campo recogiendo la cosecha y que la envolvíamos en manojos, y mi manojo estaba de pie y el de ustedes estaba inclinado delante del mío. ¿Saben? A los hermanos de José no les gustó para nada este sueño. Ellos no estuvieron muy contentos con ese sueño, porque ellos decían: ¿qué? ¿Acaso tú piensas que tú eres mejor que nosotros? Pero José no decía nada. Pero después José tuvo otro sueño y fue corriendo a contarle a sus hermanos y les dijo: he soñado con el sol, la luna y 11 estrellas que estaban delante de mí. Pero a sus hermanos no les gustó tampoco ese sueño. Incluso su padre le dijo: y es que tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar delante de ti. Pero ¿saben, mis niños? José no les contaba a sus hermanos esto para que ellos sintieran celos. No, él quería contarle a sus hermanos lo que Dios le estaba revelando. José tenía muchísimos sueños y esto hacía que sus hermanos sintieran muchísimos celos y mucha envidia hacia él. Así que un día Israel, su padre, le pidió a José que fuera a buscar a sus hermanos mayores, ya que ellos habían salido a cuidar a las ovejas. Así que José fue a buscar a sus hermanos, pero mientras él se estaba acercando por el camino y sus hermanos vieron que él se acercaba, empezaron a decirse entre ellos: esta es nuestra oportunidad para deshacernos de José. Hay que agarrarlo y matarlo. Pero uno de ellos les dijo: no podemos hacer esto con José. Mejor tomémoslo y metámoslo dentro de este pozo vacío. Así que eso hicieron, mis niños. En cuanto José llegó, lo despojaron de su ropa y lo metieron en el pozo vacío. Pero pasando un tiempo, se acercaron unos comerciantes. Son personas que compran y venden cosas. Así que dijeron: este es nuestro momento para deshacernos de José y sacar algo de provecho. ¿Saben qué hicieron? Se lo vendieron a esas personas por 20 piezas de plata. Y José fue enviado a Egipto como un
esclavo. Mis niños, podemos decir que ser vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera era una triste realidad para un joven como José. Fue separado de su padre, de su madre y de su otro hermano Benjamín, que era menor que él, y todo por lo que sus hermanos hicieron. Pero mis niños, ¿saben que a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron a José, él nunca sintió odio o rencor hacia ellos? No, ¿saben por qué? Porque él se enfocó en la palabra de Dios, él se enfocó en Dios, se enfocó en el amor, que es el vínculo perfecto. Y si nosotros amamos, también podemos perdonar. Y eso fue lo que José hizo en una historia, porque la historia de José no se acaba ahí. Sigue y sigue, y José se reencuentra con sus hermanos y los perdona por todo el mal que ellos le hicieron. Pero lo más importante que José nos deja es que debemos amarnos los unos a los otros. Este es un gran ejemplo de amor y de perdón, porque eso es lo más importante. Debemos enfocarnos en amar, independientemente de lo que las otras personas nos hagan. No sentir rencor, no sentir odio, porque a Papito Dios no le agrada eso, porque así dañamos nuestro corazón. Por eso debemos tenerlo siempre lleno de mucho amor para dar a los demás. Así que mis niños, vamos a orar para poner esta clase, esta enseñanza en manos de Dios y que sea siempre Él recordándonos. Así que posición para orar. Papito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este momento, porque podemos compartir una vez más juntos, Señor, aunque no estamos compartiendo espacio, Señor, sabemos y tenemos la certeza de que pronto lo vamos a hacer, Dios. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, Señor. Gracias, Papito Dios, por cada niño que está viendo esto, Señor, por cada persona, Señor. Te pido que seas tú cuidándolos y guardándolos, Señor, que seas tú, Papito Dios, ayudándonos a atesorar esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Que seas tú, Dios, enseñándonos a amar a los demás, Señor, independientemente de cómo sean con nosotros, Señor. Nosotros debemos ser siempre amor, Dios, ser siempre ejemplo, Papito Dios. Gracias por cada uno de mis niños, Señor, por cada uno de sus papitos. Guárdalos, cuídalos, guíalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes el día de hoy. Recuerden que los amo mucho, los extraño mucho. Espero vernos pronto y poder abrazarnos y darnos muchos besos. Los adoro. Recuerden compartir este video, darle like. Los amo. Adiós. La adversidad, yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará. Se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el